La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, La historia que quiero vivir, que hoy ya estamos transmitiendo en vivo. Ya regresé de mi viaje, estuvimos fuera 2 semanas, por eso los programas anteriores fueron grabados, pero ya, aquí ya con el favor de Dios, estamos en vivo una vez más con ustedes y ante ustedes. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Ya saben, y me quejaré siempre que solamente llegamos a alguna que otra ciudad del país, en virtud de que estamos en franca competencia contra los automóviles de lujo, pero llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo, y por supuesto a todo el territorio nacional donde exista internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Les agradezco muchísimo que me acompañen y para ello les recuerdo, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas para comunicarnos, que son el correo villalpandohistoriador@gmail.com y la página de Facebook Villalpando y la Historia, que como siempre pues están a sus órdenes. Muchas veces me regañan amigos del público porque dicen que pierdo demasiado tiempo. A lo mejor tienen razón, pero yo no lo veo así, como pérdida de tiempo para responder las amables comunicaciones de todos ustedes, porque primero es un deber de cortesía y segundo, pues se trata también, naturalmente, de dar salida a algunas inquietudes, como hoy hay alguna muy interesante. Primero, déjenme agradecerle a Frida Myers, que me saluda, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Don Carlos Prado también, desde Torreón, Coahuila, también se lo agradezco infinitamente. Aaron Martínez me dice que le alegra mucho que me vuelva a escuchar en vivo. Muchas gracias, se lo aprecio. Pues ya estamos aquí, afortunadamente, muy bien. También le agradezco infinitamente a don Rolando Orozco, que nos saluda desde Puebla. Y don José Naum, que me hace una pregunta que me va a permitir, y espero me lo tomen a bien, dar una explicación de una serie de conceptos confusos que tenemos los mexicanos, porque en este país nuestro, por no sé qué razones, en donde acabo de descubrir cosas desde el punto de vista cultural que son terribles. Fíjense que en España los tirajes de los libros son de 10,000 ejemplares para arriba. En México apenas llegamos a 1,000, y si un libro llega a vender 10,000 ejemplares se considera como un éxito. Es decir, nuestro nivel de lectura es pésimo, es muy ínfimo, elemental, y eso en buena medida creo que ha conducido, entre otras cosas, a que hayamos perdido en el camino el contenido y el significado de las palabras. Miren, me pregunta don José Naum, con mucha razón, porque sé que es una especie de sentir popular, ¿cuál es la fecha que debemos celebrar como nacimiento de nuestra nación? Y me dice él que si en el caso de los seres humanos se celebra cuando se nace, no cuando se engendra, pues en este caso la patria podría estar en la misma circunstancia. Debemos celebrar el 16 de septiembre, debemos celebrar el 27 de septiembre, o acaso el 28 de septiembre, que es el día en que se firmó el Acta de Independencia, o bien el 28 de diciembre de 1836, cuando España reconoce finalmente la independencia. Mire, don José, cada una de estas fechas tiene su propia connotación. El 16 de septiembre celebramos el inicio de la Guerra de Independencia. El 27 de septiembre celebramos la consumación de la independencia. El 28 de septiembre no se celebra nada, es el día de la firma del acta, porque pues nadie tampoco celebra el día que sus papás lo llevaron a registrar ante el registro civil, y es la fecha en que se expidió el acta de nacimiento. Y el otro, el de España, que nos haya reconocido, pues no importa, ya fue muy tardío, ya nos habían reconocido otras naciones europeas. Creo que la confusión estriba, y así lo digo y con todo respeto, en la carencia de significado de la palabra nación.
Hemos creído que la nación se funda o nace a partir de la independencia y no. La nación mexicana ya existía. La nación nació, valga esta aparente mezcla de palabras, la nación mexicana nació, fíjense bien, y lo dice la propia Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821, dice así: la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voz propia, ni ha tenido libre el ejercicio de sus derechos, etcétera, 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 señala claramente que la nación nació 300 años antes de la consumación de la independencia. ¿Cuándo fue eso? Para términos muy prácticos, el día 13 de agosto de 1521. Porque recuerden, amigos, que la palabra nación es un término sociológico. Se refiere a la población, y en México somos una población mayoritariamente mestiza, producto, en su gran mayoría, de la combinación de la mezcla racial de españoles con naturales de estas tierras, con pobladores originarios, que dan como resultado la nación que hoy somos. La nación en términos mestizos y en términos de población, de sociología. Es decir, la nación nació cuando formalmente, llamémoslo así, se fusionan ambas razas, padre y madre, la raza española y la raza indígena, y esto sucede, para términos muy prácticos, en el año de 1521, con la caída de Tenochtitlan en poder de los españoles. Esa es la fecha en que nació la nación. Lo demás es conmemorar el inicio de la guerra de independencia, la consumación de la independencia. Así que es muy fácil, no tenemos por qué angustiarnos con este tipo de problemas semánticos. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Pero antes de eso, perdón, un comercial que tengo que hacer. Yo creo que en mi ausencia de estas 2 semanas apareció una obra en librerías que hoy que la vi al mediodía, que la compré, ya empecé a leerla, ya no quiero soltarla, así que ya tengo el fin de semana condenado. Es el tomo 2, finalmente el tomo 2 de la obra sobre Don Porfirio, escrita por Carlos Tello. El tomo 2 recibe el nombre de La Ambición. ¿Se acuerdan que hace un par de años comentamos la aparición del tomo primero? Es, creo yo, el libro más importante, más serio, más documentado y mejor escrito que haya sobre Don Porfirio Díaz. Vale mucho la pena. Recuerden ustedes que Carlos Tello es, además de ser un gran historiador y literato, es tataranieto del propio presidente Díaz. Ya había abordado hace algunos años con un libro de gran éxito, buenísimo, sobre el exilio de Porfirio Díaz, y después, cuando se conmemora el centenario de su muerte, en 2015 apareció el tomo 1, bastante voluminoso, que es la primera etapa de la vida de Don Porfirio, de que nace a 1867, y ahora ya encontré el tomo segundo, que se llama La Ambición, de la obra Porfirio Díaz, de Carlos Tello, que abarca el periodo 1867-1884. No se lo pierdan. Bueno, el tema de hoy es evidente. El próximo martes vamos a recordar, algunos van a conmemorar, no dudo que haya quien vaya a celebrar, que el día 2 de octubre, pero de hace 50 años, de 1968, tuvo lugar el capítulo final más trágico, más cruel, sangriento e inclusive, pues, protagónico del movimiento estudiantil que aquel año conmocionó particularmente a la Ciudad de México, y que terminó, como todos sabemos, con la represión en la Plaza de las Tres Culturas, allá en lo que se llamaba entonces Ciudad Tlatelolco, y que pues va a tener una repercusión enorme. Hay quienes afirman que a partir de ese momento, es decir, hace medio siglo, es cuando se inicia la transformación de México democrática, en el sentido de que poco a poco el partido en el poder fue perdiendo espacios que fueron siendo ganados más que por los partidos, por la sociedad mexicana actuando ya libre y democráticamente. Hay quienes afirman que son los últimos 50 años del desastre nacional, porque es cuando han venido las crisis económicas y políticas. Hay quienes afirman que es un momento en el cual pues debemos,
por supuesto, honrar a quienes murieron en aquella ocasión, cosa que es cierta naturalmente. Hay quienes afirman que pues, no pasó nada, era parte simplemente de los procesos históricos, pero es una fecha importante y seguramente en el país se va a recordar de muy, muy diversas maneras. Pero déjenme platicarles que sobre este tema hay una literatura enorme. No me da tiempo de mencionar lo que yo quería hacer para abreviar un poco este primer bloque. Pero miren, ahí en la casa de ustedes estaba yo revisando para preparar este programa los libros que tengo sobre el 68 y sé que me faltan muchos más. Yo les recomendaría simplemente alguno que otro que a mi juicio son verdaderamente espléndidos, como el de doña Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, que es un libro fundamental, el de Luis Espota, que se llama La Plaza, que también a mí me parece verdaderamente exquisito el libro. Para mí el mejor de todos, el de Gilberto Guevara Niebla, este hombre que es veterano de aquellas luchas, que hoy está propuesto una vez más por su carácter de gran experto en pedagogía y en educación para ser subsecretario de Educación Pública, Gilberto Guevara Niebla, pero esto hablamos en un momento más. Y estamos aquí, amigos, para el segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir. Gracias por sus mensajes. A don Porfirio Peñalosa le agradezco enormemente que me esté escuchando, se lo aprecio enormemente. También nuestro amigo Iván García, que ya está puntual para la clase. Lo que me pregunta y me comenta, todavía no voy a hablar de eso. Esos son temas que tengo que dejar que pase, se sedimenten. Fíjense, los documentos antiguos y los que he logrado conseguir, pues son fotografiados, que es una gran ventaja para la investigación hoy en día. Pero ahora sigue la parte más difícil, que es leerlos y paleografiarlos, es decir, transcribirlos al lenguaje contemporáneo, por lo menos porque la caligrafía de los siglos XVI y XVII, créanme que es muy compleja, así que otro día hablamos, don Iván, de eso. También le agradezco muchísimo a don José Manuel Mier y Concha Hidalgo, que nos está saludando, muchas gracias. Don Carlos A.G. Almazán, de San Juan Escobedo, y su esposa Olivia, su esposa en San Juan Escobedo y él, don Carlos García, en Portland, Oregon, escuchándonos simultáneamente en este programa que se convierte en vínculo matrimonial. Muchas gracias, se los aprecio enormemente. También le quiero agradecer, he tenido por aquí otro par de mensajes más, rápidamente aquí los digo, a don Gerardo Sánchez, que me dice que qué puedo opinar sobre la historia de la educación física en México. Le prometo que lo estudio, don Gerardo, porque nunca se me había ocurrido, pero es un tema importante y poco sé del tema, pero lo que sí sé muy bien es que en la reforma educativa que implantó el ministro de Instrucción Pública, Justo Sierra, ahí ya venía algo de educación física por primera vez en México, pero ya no puedo hablar más porque no lo sé y caería yo en inventos. También a Jessica Albarrán le agradezco infinitamente y me dice que si el movimiento del 68 inició con el movimiento de los médicos de un par de años antes. En realidad sí, es una serie de secuelas que pueden de alguna manera vincularse con una oposición sistemática que hubo en el régimen, tanto del presidente Díaz Ordaz como de su antecesor, el presidente López Mateos, que en el tiempo de don Gustavo, pues efectivamente estallaría en dos vertientes, con los médicos, pero también con el movimiento estudiantil que se desató en la ciudad de Morelia, Michoacán, allá en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, donde intervino también la tropa. Es un movimiento que de poco se habla, pero fue importante porque es el antecedente directo del 68 nuestros. También a doña Ana Elizabeth Kaufman Guerrero, me da la bienvenida, muchísimas gracias. Y Santiago Rosas, que ¿cuándo editarán mis libros de nuevo? Uy, no, pues quién sabe, es un problema. Por eso me cambié de editorial y ahora en Random House Mondadori pues está bastante mucho mejor. El anterior, algo pasó, que se les quedan los libros y ya no se vuelven a publicar y ya se pierden, pero yo espero pronto, si Dios me da vida, por supuesto, pues hacer un esfuerzo para sacarlos de ahí y volverlos a echar a andar. Bueno, vamos al tema. Miren, en el año... estaba yo platicando en su momento de los libros. El mejor libro, a mi juicio, el de Gilberto Guevara Niebla, este gran pedagogo mexicano que además fue protagonista del movimiento. Su libro se llama La libertad nunca se olvida, Memoria del 68. Se los recomiendo. Hay inclusive edición digital y es un libro, a mi juicio, el mejor de todos porque es descriptivo. Día por día va señalando lo que ocurrió
en el movimiento estudiantil, sin meterse a interpretaciones a veces fundadas simplemente en la intencionalidad, en la ideología o en la imaginación de los autores. El tema del 68, a pesar de que ya pasó medio siglo, aún tiene algunas aristas francamente desconocidos. Miren, déjenme ahondar en un par de ellas. Por ejemplo, no sabemos exactamente todavía cuál fue el verdadero papel que jugó en él el secretario entonces de Gobernación, que después sería presidente de la República, Luis Echeverría. No lo sabemos a precisión, ¿eh? Tampoco sabemos a precisión si en efecto, como lo dijo el presidente Díaz Ordaz, había algún tipo de infiltración extranjera, particularmente soviética, que quería desestabilizar al país ante la inminencia de los Juegos Olímpicos que se inaugurarían el día 12 de octubre. También vamos a cumplir ya medio siglo y también vamos a hablar de eso en algunas semanas próximas en nuestro país. Y por ello, Gilberto Guevara Niebla, creo yo, hace un muy buen análisis descriptivo, sin caer en interpretaciones. En cambio, hay un libro que a mí me parece soberbio, recién editado, también de otro veterano del propio 68, don Joel Ortega. Su libro se llama Adiós al 68 y créanme que vale mucho, mucho la pena, como también uno que salió hace tiempo de don Sergio Aguayo Quesada, este gran defensor y politólogo de los derechos humanos, que se llama 1968, los archivos de la violencia. Es magnífico el de Carlos Monsiváis, que se llama El 68, pero déjenme ir al grano, recomendarles 3 libros que creo yo son fundamentales. Uno, del contexto general social. Lo he recomendado muchísimas ocasiones, el gran libro La tragicomedia mexicana, en 3 volúmenes, que escribió este enorme poeta y novelista mexicano José Agustín, que dedica un buen tramo de esos tomos al recuerdo del movimiento estudiantil del 68. Vale mucho la pena e indudablemente hay que repetirlo, la obra también de Enrique Krause, particularmente el volumen titulado La Presidencia Imperial, en donde el capítulo dedicado a Gustavo Díaz Ordaz es inmejorable. Piensen ustedes, amigos, que Krause es un gran historiador, pero además también tuvo, no sé si será la fortuna, él lo buscó por supuesto, de contar con la ayuda enorme de que le fueron proporcionados los originales inéditos hasta la fecha de las memorias que escribiría el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Hace tiempo en un canal de televisión sacaron algunos fragmentitos bastante malhechones, pero sin embargo, debo decir a ustedes que Krause sí pudo usarlas. No le permitieron fotocopiarlas, no le permitieron transcribirlas, pero sí las leyó, tomó notas y obtuvo informaciones verdaderamente interesantes, que es con lo que puede empezar el asunto del 68. Al principal protagonista por parte del gobierno, el presidente Díaz Ordaz, que le toca enfrentar este problema, lo hace desde el punto de vista de su compleja personalidad y de su muy particular visión de lo que debe ser las cosas en la vida en general. Era un obsesionado por el orden, era un hombre que tenía la manía de ordenar todo siempre. Recuerden que hasta su pasatiempo preferido era armar rompecabezas. Era un hombre pues que estaba poseído por la fiebre de tener todo ordenado, y cuando alguien se desordenaba, como en este caso se le desordenó el país con el movimiento estudiantil, pues no le quedaba más que la respuesta drástica, la respuesta dura, la respuesta represiva. Y hay un libro también esencial que es imprescindible en este momento y que es el que cambió toda la imagen que tenemos del 68. Ese libro que publicó don Julio Scherer con Carlos Monsiváis, gracias a que les hicieron llegar, consiguieron, o vayan ustedes a saber cómo lo hicieron, pero publicaron los archivos, los papeles personales del general Marcelino García Barragán, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en ese año de 1968, y el libro se titula Parte de Guerra. Un libro, repito, fundamental que trastocó por completo lo que se sabía. Sabíamos que el ejército había intervenido, había sofocado a los alumnos,
Y ya desde que aparece este libro, sabemos que el ejército también se defendió de los ataques, que fue en ese momento víctima, agredido por francotiradores, que también, gracias a Marcelino García Barragán, sabemos que provenían estos francotiradores del Estado Mayor Presidencial. Esto ya lo sabemos, junto con un documento fílmico importante que ya está a disposición de todo el mundo en internet, que son los archivos que se habían mantenido en películas antiguas de 8 y Super 8 y que fueron de alguna manera revitalizados, o como se diga esta palabra técnica para poderlo transmitir en medios electrónicos, y que permiten ver en acción lo que pasó exactamente en la Plaza de las Tres Culturas, en donde es evidente y perceptible que los soldados comienzan a ser agredidos, reciben fuego desde los edificios de arriba, en las plantas superiores, que el primer herido es inclusive el general que va al mando, y que los soldados disparan también hacia arriba. Se están defendiendo y están inclusive, se ven los videos perfectamente bien en las películas, están inclusive protegiendo a la gente, a los estudiantes que estaban en la plaza. Pero bueno, ese es el tema. Porque en ese año, repito, de 1968, el presidente Díaz Ordaz estaba seguro de que su deber era imponer el orden. Así se lo decían sus convicciones íntimas. Krause encontró una frase en sus propias memorias en la cual el presidente Díaz Ordaz decía: sé que millones de compatriotas están decididamente a favor del orden y en contra de la anarquía. Es decir, él pensaba, o él creía, que la gente pensaba como él pensaba y él creía. Por eso, quizás al año siguiente, ya en 1969, cuando ya había pasado todo, ustedes seguramente se acuerdan de lo que el presidente Díaz Ordaz expuso y dijo en el informe presidencial de ese año, en su quinto informe, el día 1 de septiembre del 69, cuando clara y textualmente dijo: asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. ¿Era sincero Díaz Ordaz? Mucha gente piensa que no, piensa que esta declaración la hizo políticamente a propósito para salvar a Luis Echeverría. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy, de la historia que quiero vivir. Muchas gracias por sus muchos mensajes. Don Federico Flores me dice que está ya al pendiente de la clase y que él sabe que hay una polémica, que es cierta, entre Elena Poniatowska y Luis González de Alba sobre el 68 por sus textos. Fue real, pero yo, como he comentado varias veces, los autores escriben con la mayor honestidad posible, y si los puntos de vista son divergentes o bien coincidentes, porque el pensamiento de uno no es original, Lo que yo pienso lo piensan millones de personas, y esto es algo que a veces los derechos de autor pues tienen problemas para entender. No es que se trate de copiar o de plagiar, es que hay coincidencia de pensamientos. Y así también con las opiniones de mi querido maestro, como dice don Federico Flores, mi maestro mío, de José Manuel Villalpando, don Luis Pasos, que también opina de manera distinta. Sí, Luis Pasos, déjenme comentarlo, que es además un hombre al que yo quiero muchísimo y es mi maestro, mi gran maestro. Me ha comentado y me ha platicado varias veces su propia experiencia. Él fue líder del 68 en la Escuela Libre de Derecho, la única institución que no quiso sumarse al movimiento, sin embargo, es decir, a la huelga. Sin embargo, tenía representantes en el comité de huelga también, como tenían asimismo también enviados otras escuelas universitarias particulares. Entonces esto lo sé por voz del propio Luis Pasos, que él consiguió que la Escuela Libre de Derecho se mantuviese fuera del movimiento. También a don Enendino Pérez le agradezco mucho el saludo, muchas gracias. Don Lalo Núñez me hace una pregunta muy interesante, que si puedo hablar algún día de las diferentes transformaciones territoriales de México, y sí, lo haré con todo gusto, pero antes le recomiendo un librito muy bueno, La historia de las divisiones territoriales de México, de don Edmundo O'Gorman, que está publicado en Sepan Cuántos en Porrúa, por lo tanto es garantía de un buen libro y muy bajo precio. La historia de las divisiones territoriales de México, de don Edmundo O'Gorman. También le agradezco a don Jorge Gallo, está muy interesante esto, que está en el Paseo de los Libros, en el Zócalo Pino Suárez,
se está realizando una serie de eventos de la Universidad Autónoma Metropolitana para revisar el 68 precisamente. Dice don Jorge Gallo que me invita, que él es experto docente en literatura y que va a hablar sobre La Plaza, el libro de Luis Espota del 68. Felicidades, don Jorge, qué interesante tema. Y por último, este es muy simpático y lo voy no a leer literalmente, pero a transmitir. Don David Bravo me está diciendo que está listo para la clase y me pide el favor enorme que le mande un saludo a su señora esposa, doña Ofelia Pérez, y le pida que ya lo perdone porque está un poco enojada con él. Así que, doña Ofelia, perdone a su marido, por favor. Pero bueno, hoy somos mensajeros también de la reconciliación de los esposos. Decía yo que el presidente Díaz Ordaz, cuando dijo que asumía toda la responsabilidad, pero fíjense además este rosario de palabras, cómo las fue desgranando: la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones de 1968. Mucha gente ha creído que era pues una actitud de carácter político para proteger, para encubrir, para salvar de toda responsabilidad al secretario de Gobernación, que además sería su sucesor en la presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez. Creo que hoy sabemos y podemos comprender que Díaz Ordaz nos engañó con la verdad. Él fue el directamente responsable de los sucesos del 68 en cuanto a la reacción o la sobrereacción del gobierno, que decidió, en lugar de pactar, en lugar de dar una solución política y pacífica al problema estudiantil, que a lo mejor tenía quizás mucho de interés ideológico, quizá, como se dijo, quizá, no podría yo afirmarlo, tenía como objetivo desestabilizar al país en vista de la Olimpiada, porque recuerden que la Olimpiada en México fue el primer gran escaparate internacional de nuestro país. En aquel tiempo, con las comunicaciones que había en esos años, por ejemplo, los periodistas, los reporteros, las cámaras de televisión, todo el mundo que vendrían a cubrir la Olimpiada, ya estaban en México. Ya se daba cuenta al mundo de lo que pasaba en México, porque hoy podemos viajar de un día para otro y con nuestro teléfono celular transmitimos hasta videos, pero en aquel tiempo no. Recuerden y acuérdense de las camarotas de televisión que había que mover casi con grúa, y así se tenían que mover las cosas, y por lo tanto ya estaba en México todo el cuerpo de la prensa internacional, y quizá en buena medida se trataba de crearle un problema al presidente Díaz Ordaz. No lo sabemos. También se ha dicho mucho de cierta infiltración soviética, como lo comenté al principio. Inclusive yo conozco personas que me han dado pues evidencias todavía no definitivas, pero de que sí hubo en el comité de huelga asesores de tipo o de origen soviético. No lo sabemos en realidad. Lo que sí sabemos es que Díaz Ordaz, quizá por esa obsesión por el orden, decidió emplear a las Fuerzas Armadas y particularmente al ejército mexicano para sofocar el movimiento estudiantil. Y esto pues es algo quizás muy, muy dramático, muy, muy extraño, porque como ya lo comentamos en su momento hace más o menos un mes, cuando hablábamos del 68 en otros lugares del mundo, recuerden ustedes que el precedente francés de mayo de 68 era muy importante. Ante el movimiento estudiantil, que allá sí se vinculó con el movimiento obrero y en México no sucedió, cuando el presidente Charles de Gaulle se vio acorralado y recurrió y requirió la ayuda del ejército francés para sofocar el pueblo, recibió una negativa de los generales, que le informaron que los soldados de Francia no dispararían contra el pueblo de Francia. Y en cambio en México, quizás por el elemento de la disciplina, como bien lo marca el general Marcelino García Barragán, en donde se reconoce que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente dispuso la participación, la intervención del ejército. El ejército estuvo en varios eventos. Déjenme enumerarlos para que los recordemos todos.
El ejército participó ya el día 30 de julio del 68 en la toma de la Escuela Nacional Preparatoria, allí en el viejo colegio de San Ildefonso, cuando el célebre bazucazo, ¿se acuerdan? Cuando se empleó esta arma, que normalmente es un arma antitanque, para derribar con ella una puerta, y participaron allí tropas de infantería, por supuesto, fusileros paracaidistas, policía militar, unidades blindadas, todo al mando del general Hernández Toledo. Este general Hernández Toledo, que era paracaidista, tenía ya experiencia en sofocar movimientos estudiantiles. Él fue el que comandó las tropas que intervinieron en Morelia cuando se tomó la Universidad Nicolaita un par de años antes. Más adelante, en el día 28 de agosto, el ejército mexicano fue usado para recuperar, valga la expresión, la Plaza de la Constitución, el Zócalo capitalino, que había sido tomado por una manifestación estudiantil que había llegado hasta allá. Y se acuerdan, habían enarbolado en el astabandera central de ahí del Zócalo una bandera rojinegra, la bandera de huelga. Entraron las tropas, recuperaron el Zócalo, inclusive se pueden ver en las fotografías y ahí en los videos antiguos también, o películas antiguas, como los tanques van circulando por Madero, por la calle de Madero, y acercándose al Zócalo. Se emplearon 12 tanques del segundo escuadrón blindado de reconocimiento, y pues con ellos se recuperó el Zócalo. Y al día siguiente, la manifestación burocrática sindical de todos aquellos que pues, vivían de la genuflexión presidencial, recuerden que como una especie de desagravio, arriaron la bandera rojinegra, la tiraron por ahí, y como una especie de plegaria patriótica, se enarboló de nueva cuenta la bandera tricolor. Y estaban ofendidos porque en las paredes del palacio habían puesto pintas que decían Díaz Ordaz, el chango y cosas así, y esto pues dicen que enfureció mucho al presidente de la República. Nuevamente, el ejército mexicano también va a participar más adelante, ya el día 18 de septiembre, cuando se asalta la ciudad universitaria. Ahí se llevaron más o menos 10,000 soldados, según las cuentas del propio García Barragán, a las órdenes del general Crisóforo Mazón Pineda, con varios batallones de infantería, inclusive con tanques, por supuesto, con policía militar. Y allí aparece también el batallón Olimpia, una unidad de élite que había sido creada por el ejército mexicano en atención de la seguridad que requerían, por supuesto, las instalaciones olímpicas en los ya inminentes Juegos Deportivos Mundiales que a poco se celebrarían en México. Había una unidad especial del ejército que estaba preparada para protegerlas, pero se utilizó antes como parte de la represión. También, por supuesto, en este mismo mes de septiembre se tomó el casco de Santo Tomás y se tomó también el centro estudiantil del Politécnico en Zacatenco, en esta escena que ya les narré yo hace algunas semanas, que a mí me tocó presenciar a mis 11 años, pues la balacera tremenda que se suscitó ese día cuando se toma el casco de Santo Tomás. La casa de mis padres estaba exactamente a la vuelta, el día 24 de septiembre, y cómo pues nos los pasamos agazapados en las recámaras de abajo de la cama, y como al día siguiente pues encontramos los tanques formados en fila en la calle de la casa, y como hacia mediodía pues las señoras vecinas conmovidas comenzaron a llevarles sándwiches y tortas a los soldados que no habían comido para nada. Pero de esto, amigos y amigas, hablamos en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de esta tarde que se me ha ido rapidísimo, una velocidad impresionante. Muchas gracias a don Aurelio Duarte Ávila, le agradezco muchísimo que me haya escrito desde Puebla, el relicario de América, muchas gracias. Don Paulina Bedillo desde Morelia, Michoacán, que está muy bueno el programa, se lo aprecio muchísimo. Don Santiago Rosas Pérez otra vez me escribe, pero me hizo recordar algo. Me dice que los primeros Juegos Olímpicos transmitidos en color fueron los de México. En efecto, tiene usted toda la razón. Mire, yo sí me acuerdo haber visto en tele y en blanco y negro los Juegos Olímpicos de Roma del 64. Y también me hizo usted recordar que mi papá en el 68, porque eran carísimas,
No sé qué milagro habrá hecho, qué habrá pedido prestado, o vayan ustedes a saber qué, pero adquirimos la televisión a color precisamente para ver los Juegos Olímpicos. Me ha hecho usted recordar eso que yo viví de niño exactamente, porque me acuerdo perfectamente bien el, pues el jaleo familiar, porque eran unas cosas, unos aparatos enormes, ¿eh? Llegó la mudanza con la cajota, había que instalarla, colocarla, prenderla. Era una novedad absoluta la televisión a color. Y sí me acuerdo que mi papá, pues, se veía preocupado. Yo que iba a saber ese momento de las cuestiones financieras familiares, pero pues sí tuvo que hacer algún tipo pues de ahorcarse una temporadita seguramente para poderla comprar y pagarla a plazos, que pues no quedaba de otra. Pero bueno, muchas gracias pues por estos amables comentarios. También le agradezco mucho a don Ernesto Romo Pérez que me dice exactamente lo que medio avanzamos hace un momento, que en el libro de Enrique Krause, La presidencia imperial, buena parte del capítulo dedicado a Díaz Ordaz es la descripción psicológica de un hombre inteligente, perseverante, amante del orden, muy honesto, pero al mismo tiempo intransigente, iracundo, verdaderamente enojón, de mecha corta, como dicen, y que estas combinaciones, pues evidentemente, cuando alguien se descompone y sale de su lugar, pues hizo que el presidente reaccionara como lo hizo. También, don Alberto Flores, muchísimas gracias. Me dice que le gustaría saber si usted consideraba a Díaz Ordaz como un hombre inteligente. No, si es inteligente, si usted observa el propio libro de Krause y las estadísticas económicas, el gobierno de Díaz Ordaz, hasta la víspera del 68, era un buen gobierno, ¿eh? Es el gobierno, el periodo, como ya lo platicamos hace algunos meses, de los de mayor estabilidad financiera y crecimiento real en nuestro país. O sea, no era un hombre tonto, que perdía porque era un hombre muy enojón, que eso es diferente. La combinación de inteligencia que se deja literalmente aplastar por la iracundia, por la ira, por el enojo, pues provocó lo que provocó. Porque miren, el 2 de octubre en Tlatelolco, finalmente, para llegar al tema rápidamente, aunque creo que tendré que volver un poco a él la semana posterior, porque no me dio tiempo como yo lo pensaba. El 2 de octubre lo que pasó hoy ya lo sabemos, creo que con toda claridad. Había una reunión en la propia Plaza de las Tres Culturas. Fíjense amigos, al mismo tiempo que ya finalmente el presidente Díaz Ordaz había aceptado negociar por lo menos para tratar de acercarse a los muchachos, para tratar de pues platicar con ellos cómo ponerle fin al movimiento ante la inminencia de los Juegos Olímpicos. Aquí da la impresión de que parecería que el presidente Díaz Ordaz estaba manejado por dos, un angelito y un diablito como en las caricaturas, uno que quería la represión, que al parecer era Luis Echeverría, y otro que quería la negociación, que también era aspirante presidencial, el secretario de la presidencia Emilio Martínez Manatú, bajo cuya égida se hicieron las negociaciones. Participaron en ellas, por ejemplo, yo recuerdo muy bien a esta figura muy importante en México de don Andrés Caso Lombardo, que era el delegado del gobierno para la negociación. Y fíjense qué paradoja o qué crueldad o qué perrada, que al mismo tiempo que estaban negociando con algunos líderes el cese del movimiento, al mismo tiempo estaban balaceando a los estudiantes en Tlatelolco, al mismo momento, exactamente, lo cual es evidentemente un acto francamente de mucha bajeza por parte del gobierno mexicano, y hay que decirlo con toda claridad. Hoy sabemos que en ese momento se lanzan algunas bengalas que originalmente se había dicho que provenían de helicópteros, al parecer no, y que en ese momento entraron a la plaza las tropas, los tanques. Al frente de ellos venía subido en su tanque, en su torreta, el general Hernández Toledo, y al mismo tiempo comenzaron los disparos, pero que provenían no de los soldados, sino de francotiradores instalados en los pisos superiores del edificio Chihuahua y probablemente también del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Torre de la Cancillería, que se encuentra en Tlatelolco. Curiosamente, la primera bala, el primer balazo, va a dar directamente al general Hernández Toledo, que es el primer herido del día, o de la tarde más bien. Cayó herido, muy mal herido, el general Hernández Toledo, y con trabajos salvó la vida después, víctima del balazo certero que un francotirador le acomodó con muy buena puntería. Comenzó entonces la balacera, que repito, vienen los tiros desde arriba hacia abajo, disparándole a todo mundo. Hay soldados muertos,
hay estudiantes muertos. No solamente murieron jóvenes, también murieron al menos un par de soldados. ¿Cuántos muertos hubo en Tlatelolco? Este es uno de los grandes también mitos de esta historia. Nunca se supo en realidad el número de víctimas. El general Marcelino García Barragán es el que da cuenta de que hubo 2 soldados muertos. El gobierno solamente aceptó, y así lo reconoce una placa que está en la Plaza de las Tres Culturas. Cuando pasen por ahí, los amigos que viven en Tlatelolco la recordarán seguramente, que enumera en lista a una treintena, un poco más, de personas que sí se tiene la certeza de que fallecieron allí, en la balacera en la Plaza de Tlatelolco. Hay el mito de que alguna persona dice que cuando fue a buscar el cadáver de su hijo al servicio médico forense, había más de 500 cadáveres ahí. Si ustedes han visto el forense, no caben 500 cadáveres, Pero bueno, alguien dijo que eran 500 y así se quedó como cifra mítica. Yo tengo serias dudas respecto de que hayan sido 500. Yo, con todo el respeto para quienes que lo creen así, estoy por la idea de que fueron los 30 bien identificados y con una prueba negativa que es la que puedo proporcionar. Miren, en otros países, y déjenme pensar en Argentina, cuando la guerra sucia en aquella nación con la dictadura militar, cuando se reprime a la gente y se desaparecen a muchísimos estudiantes y trabajadores, las familias, y particularmente las madres de esos desaparecidos, se organizaron, como hoy en día lo hacen también los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. En Buenos Aires se organizaron y formaron aquella agrupación de las madres de la Plaza de Mayo, o las Madres de Mayo, que todos los días, con una pañoleta blanca en la cabeza, desfilaban alrededor de la Plaza de Mayo frente al Palacio de la Casa Rosada, allí en Buenos Aires, para protestar. En México nunca existió un movimiento de protesta por desaparecidos del 68, que si mucha gente murió, si eran 500, pues evidentemente los padres y las madres hubiesen reclamado, o a poco acallaron a 500 madres lastimadas porque su hijo había muerto. Es algo que, repito, está todavía muy en duda. No queda muy claro qué fue lo que en realidad aconteció en cuanto a número de víctimas. Sí hubo, en cambio, muchos detenidos. Las imágenes así lo demuestran, hay fotografías de todos los muchachos que fueron vejados, les bajaban los pantalones, los dejaban en calzoncillos, los tiraban al suelo, los ponían con las manos en la nuca, se los llevaban al campo militar número 1 y después fueron a dar a Lecumberri durante alguna temporadita, hasta que el presidente Echeverría en el 70-71 los amnistió. Esto sí, hubo muchísimos detenidos y esto es totalmente innegable. Evidentemente el asunto de los muertos es un asunto que preocupa, porque no sabemos la cifra exacta, que repito, es un tema mítico en realidad. Lo único que sí sabemos es que el presidente Díaz Ordaz, en sus memorias, para él, los estudiantes habían tenido la culpa. Él dijo, por fin lograron sus muertitos. Así lo escribió este hombre, Y jamás cambió su convicción de que había actuado correctamente, porque inclusive en alguna entrevista que se encuentra en YouTube, la pueden encontrar, a un periodista que lo cuestionó cuando recién fue nombrado por el presidente López Portillo embajador ante España, que qué opinaba y cuál era su sentido sobre el 68. Le dijo, mire muchachito, usted está aquí porque yo, con horas más allá de trabajo burocrático, sino de empeño y responsabilidad, logré salvar a México. Así se la aventó de plano. Estaba orgulloso de haber servido a México y salvarlo del desorden. Déjenme decir una palabrota que nunca acostumbro decir, y menos en radio, pero Ricardo Garibay, este otro gran escritor mexicano, también ya fallecido lamentablemente, que tuvo un momento de cercanía con el presidente Díaz Ordaz, y a quien logró preguntarle sobre la trascendencia histórica del movimiento del 68, le dijo, oiga presidente, ¿y qué opina usted? ¿Cuál cree que va a ser su paso a la historia? ¿Cómo lo va a recordar la historia? Y dice Ricardo Garibay que Díaz Ordaz le dijo, al carajo con el pueblo y con la historia. O sea, no le importaba. Porque se llevó un secreto a la tumba, el secreto que alcanzó a develar por lo menos el general Marcelino García Barragán, sobre el cual regresaremos un poco la semana que entra,
pero lo anticipo. El pleito entre la Secretaría de la Defensa, el Ejército Mexicano y el Estado Mayor Presidencial. Porque el jefe de este Estado Mayor Presidencial, el general Luis Gutiérrez Oropeza, le dijo al general Marcelino García Barragán que él había colocado oficiales vestidos de civiles en los edificios con ametralladoras con las órdenes de disparar. Y cuando le preguntó, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Por orden de quién? De la más alta autoridad, del presidente de la República. Pero de esto platicaremos la semana que entra, amigas y amigos. Muchas gracias por su atención, me da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta. Por supuesto, le aprecio enormemente a don Raúl Cruz en los controles, a mi productor, Guillermo López Negrete, y a todos ustedes, amigos. De veras, tengan un espléndido fin de semana. Recuerden, el 2 de octubre no se olvida, cada quien por lo que quiera recordarlo.